Bienvenidos a su programa Lenguajeando, el magazine del conocimiento. Hoy tenemos un maravilloso programa con grandes invitados y nos vamos a basar en dos autores muy reconocidos. El primero de ellos, Humberto Maturana, un biólogo chileno que introdujo el concepto de la autopoiesis en uno de sus libros más famosos, que fue precisamente De máquinas y seres vivos, publicado en 1972. Además, ha sido reconocido por numerosos artículos científicos y además, por supuesto, literarios. Y el día de hoy vamos a trabajar en uno de los más importantes, que se llama Emociones y Lenguaje. También vamos a invitar a una gran autora llamada María Hilda Sánchez Jiménez. Ella es nuestra representante colombiana, docente titular del Departamento de Estudios de la Universidad de Caldas, también muy juiciosa escritora de diversos artículos académicos y tiene gran experiencia en terapia familiar. Y de ella vamos a trabajar el día de hoy un artículo que se llama Conversaciones terapéuticas que acompañan las transformaciones sociolingüísticas en las relaciones sociofamiliares. Y para lenguajear hoy tenemos unos invitados de lujo. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panelista del día de hoy. Él es Gerson Serna, teólogo, pastor evangélico IPUC, y viene desde Pereira esta noche a acompañarnos en este maravilloso programa. Y me gustaría comenzar esta charla pidiéndole a nuestro invitado precisamente que nos hable acerca del lenguaje y los códigos lingüísticos. Compañero Gerson, bienvenido, lenguajiemos. Hola Karen, buenas noches a ti y también para la mesa de trabajo. Bueno, lenguajiemos en esta hora. Hablemos del lenguaje, porque el lenguaje tiene una importancia tal que se encuentra en todo lo que hacemos como humanos, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso el lenguaje lo es todo para Maturana. Para él no hay relaciones, interacciones, sino es a través del lenguaje. Y en palabras de Maturana y Bloch, van mucho más profundo, diciendo que nuestra existencia ocurre en el lenguajear y en tanto vivimos en el lenguajear. No se puede entender la realidad sin el lenguaje. Sería como caminar a tientas. En otras palabras, la vida sin el lenguaje no es posible, Karen. Pues lo humano existe en el conversar. Y conversar es entrelazar emociones, lenguajes, acciones. Y hablando de conversar, precisamente Hilda Sánchez dice que es aquello que crea interacción. Para ella, igual que para Maturana, no hay conversa sin el lenguaje y sin lenguaje no hay terapia. Esto es realmente muy revolucionario porque estamos diciendo que el lenguaje crea posibilidades de intercambio, crea relaciones duraderas. Con tal razón, Hilda llama al lenguaje un arte, porque éste crea y porque modifica percepciones, realidades. El lenguaje como arte también permite que el ser humano cree códigos o señales sociolingüísticas, que es al fin y al cabo pasar de los lenguajes del problema a los lenguajes de cambio. Qué bonito es esto. Y para que el lenguaje sea efectivo hacia los demás, hacia el otro, hacia el prójimo, y para que éste a su vez pueda ser aceptado como un legítimo, indiscutiblemente Maturana dice que se necesita el amor, Karen. Interesante planteamiento, Gerson. Muy oportunas tus palabras. Realmente creo que es la mejor forma de abordar este magazine que precisamente lleva por nombre Lenguajeando. Y me abre las puertas para darle paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Diana Quintero, es psicóloga con profundización en intervención desde la psicología social en grupos vulnerables y actualmente trabaja como profesional universitario adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Centro Zonal Tumaco.
Y a ella le quiero decir que hablemos un poco de eso tan importante que ha mencionado Gerson, el amor. Diana, bienvenida, lenguajemos. Hola Karen, muchas gracias. Hola a todos. Me encanta este tema, me encanta que lenguajemos del amor. Ese amor dice que es la base de todas las relaciones humanas, las relaciones sociales. Entonces, el amor tiene que ver con ver, que el amor tiene que ver con oír, que el amor tiene que ver con estar presente. Y el simple hecho de estar presente, ya hablamos de lenguaje. ¿Qué nos dice Maturana? Maturana dice que el amor es el centro de la biología humana, que las emociones es la base de todos los seres humanos. Entonces, resulta que hablamos que para que haya este tipo de emociones, para que nosotros podamos expresar emociones, tiene que haber relación de unos con otros. Pero estas relaciones de unos con otros, Maturana las llama relaciones regresivas. El hecho de que yo comparta contigo, Karen, con Jers, ¿sí? Con las otras niñas de la mesa. Entonces, el que me dice, en la medida en la que yo comparta con todos, eso me genera una emoción. Pero esa emoción que puede ser, no siempre va a ser amor, obviamente, nos encantaría que todo fuera amor, pero en medio de esto puede haber amor o puede haber rechazo. Pero también, ¿qué dice Maturana? El hecho de que yo no sienta amor por alguien no quiere decir que sea rechazo, o si no siento rechazo, debo sentir amor. Entonces, el uno no me lleva inmediatamente. Puedo quedar en ese punto medio que podemos llamar indiferencia, y es decir, no siento. No me genera ninguna emoción esta relación. Pero él rescata el amor y lo rescata en la medida en la que yo pueda generar ese vínculo contigo, que yo me sienta bien, ese estar compartiendo todo el tiempo y que podamos tener una muy buena relación para lenguajear. Entonces, esto nos enlaza un poquito a que gracias a doña señora Hilda, ella habla de los cambios, de que debemos buscar un cambio. Eso se genera lenguajeando. Entonces nosotros, como psicoterapeutas, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos toda esa información que nos brindan las familias y ¿qué hacemos? Lo vamos a transformar en eventos de cambio, de proposición, de llegar más adelante. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros estimulamos la planeación de proyectos de vida, alentamos a las personas a que busquen sus redes de apoyo, a que busquen esa forma de llegar a ese cambio, también de que reconozcamos que tenemos nuevas formas y momentos para apoyarnos y debemos llegar a esos cambios, pero a través de ¿qué? A través de un lenguaje que ella habla, que sea un lenguaje alentador, un lenguaje liberador, que todos estos cambios nos lleven hacia allá. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros acompañamos eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nosotros como psicoterapeutas tenemos un reto constante. Y ese reto constante que es que nuestro actuar interactivo entre nosotros, nuestras familias, nuestros usuarios, y ese diálogo generamos transformación. Y al querer buscar esa transformación, estamos todo el tiempo, ese es nuestro reto de transformación. Entonces, Hilda, en su focalización al cambio, en sus momentos de reconocimiento que dice ella, ese es el proceso perfecto. Y ahí estamos lenguajeando y debemos lenguajear desde el amor. Karen, gracias. El lenguaje del amor. Definitivamente un reto constante que abre las puertas a muchos interrogantes que se desarrollan en el contexto de la vida. Y siguiendo con este orden de ideas que ustedes muy bien están marcando en el programa de hoy, yo quiero presentarles a Adriana Cecilia Benítez. Ella es nuestra invitada que pertenece al Observatorio sobre la Niñez y Derechos de la Fundación Aló Padres como directora. Y además es investigadora del Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional. Adriana, te propongo que abordemos la objetividad y las transformaciones dialógicas desde el punto de vista de nuestros autores del programa de hoy. Adriana, bienvenida a Lenguajeemos. Buenas noches, Karen. Lenguajeemos. Gracias por esta invitación tan maravillosa y por ponerme en la mesa de trabajo con estas personas tan versadas en el tema. Cuando tú me hablas de objetividad y transformaciones dialógicas, desde Maturana y desde Hilda Sánchez Jiménez, se me ocurre hablarlo de manera circular,
con el permiso de Diana y Gerson, quisiera retomar los conceptos que ellos han abordado para generar una convergencia entre los dos autores. Si bien Maturana nos habla de objetividad, bueno, realmente de objetividades, y Sánchez Jiménez de transformaciones dialógicas, hay una convergencia entre los dos, porque las conversiones dialógicas requieren de las transformaciones dialógicas requieren de la objetividad. Sánchez Jiménez plantea que las transformaciones dialógicas son un diálogo, pero un diálogo con una particularidad igualitaria. Es dialogar desde lo igualitario, desde la validez, desde el reconocimiento, desde la posibilidad de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de reconocer los contextos ajenos y darles lectura para propiciar unas transformaciones tranquilas, cambios desde ese lenguajear. Pero eso requiere de la objetividad para poderse generar. Y ahí resulta muy interesante, porque para poder generar ese diálogo hay que marcar una conversa. Vienen las conversaciones, de lo que nos hablaba Gerson hace un momento. La conversación nace de la fusión entre la emoción y el lenguaje. Y ahí, en esa conversación, es a donde se propician las transformaciones dialógicas. Pero el camino es la objetividad, y entonces Maturana nos abre dos caminos. Uno, que es la objetividad sin paréntesis, es decir, la de la verdad absoluta, la de los argumentos, esa con la que pretendemos convencer al otro de nuestra verdad y nuestra realidad como única y como universal. Y el otro camino es la objetividad entre paréntesis, que no es otra cosa más que la subjetividad. Y tiene algo interesante, porque es que en la objetividad los seres humanos, en tanto humanos, somos falibles, ¿sí? Y nos engañan las percepciones y las ilusiones. Porque es que lo que percibe Juanito del mundo no es lo mismo que percibe Pepito, a pesar de que puedan vivir en una misma ciudad, pero vienen de costumbres diferentes, de contextos diferentes. Y su percepción obviamente está generada por esa trayectoria vital que les antecede y que viven en el momento. Y ahí nos engaña la percepción y las verdades dejan de ser universales y se vuelven subjetivas. A mí me encanta algo que decía Lacan. Bueno, más que decía, él se lo preguntaba, y era, ¿qué es lo imaginario? Lo simbólico, lo real, sino algo que da sentido. ¿Saben qué da sentido? Las objetividades. Y al dar sentido, orientan las transformaciones. No una objetividad, no la de sin paréntesis o la con paréntesis, no, son las dos, porque confluyen, porque hacen parte del mundo real en el que habitamos. Y ellas son las que orientan las transformaciones de las que nos habla Sánchez Jiménez. ¿Por qué? Porque es que para transformar se requiere de algo que dé sentido para propiciar cambio. Y lo que da sentido es justamente la validez del discurso. No del discurso desde el poder, como les decía antes, no, porque eso sería desde el lugar de convencer al otro, sino de la validez, del reconocimiento al otro. Y en ese proceso, la objetividad y la transformación se generan ahí, en el encuentro con el otro. Pero eso no es novedoso, o sea, eso no son ideas de apenas este siglo. Perdón, esto es de un pasado. Y ahí es a donde cobra mayor relevancia el trabajo que hacen Maturana y Sánchez Jiménez, porque retoman conceptos que ya vienen siendo trabajados, los actualizan, los plantean y los replantean para unas realidades que estamos viviendo. Entonces cobra vigencia porque le dan brillo a los procesos. Y entonces para mencionar que esto viene de tiempo atrás conversando, quisiera retomar a gente de las grandes ligas, les digo yo, a los pesados, Hegel, por ejemplo.
Hegel decía que la conciencia depende del encuentro con el otro. Y Sartre, por su parte, decía que la percepción del mundo que nos rodea se ve alterada cuando aparece otra persona, porque asimilamos el concepto del mundo que esa persona tiene al nuestro. Y ahí entonces retomamos a Maturana desde Sartre, porque claro, nosotros tenemos unos conceptos que nos sirven en determinados campos y los tenemos grabados y asimilados. Y cuando ese otro llega con su trayectoria vital, esos conceptos que teníamos se nos desmarcan y la verdad absoluta deja de ser, porque empezamos a apropiar el concepto del mundo del otro. Y ahí viene el cambio de la objetividad sin paréntesis a la objetividad entre paréntesis o con paréntesis, que viene a romper con esa idea de verdad universal y verdad absoluta. Lacan decía que nos definimos y redefinimos a través de la existencia del otro, es decir, a través del lenguaje, porque el lenguaje es el que permite transformaciones dialógicas. ¿Cómo? ¿Cómo permite esas transformaciones dialógicas? Como les mencionaba antes, a través de las objetividades. Y en esto quiero ser reiterativa, no de la objetividad, sino de las objetividades, porque son los dos caminos que nos traza Maturana y que son necesarias en la vida cotidiana. Esas objetividades se construyen a partir de las conversaciones, de lo que nos hablaba Gerson. ¿De dónde nacen? De la fusión entre el lenguaje y la emoción. ¿Y qué es la emoción? Una reacción biológica que está mediada por el amor. ¿Y qué viene siendo el amor? Pues una manera de vivir en comunidad, de considerar al otro, perdón, me enredo a ratos, de considerar al otro como legítimo. Cuando consideramos al otro como legítimo es cuando se da el espacio para convivir. Pero hay dos requerimientos para convivir, dos condiciones, el respeto y la honestidad. Y ahí entramos en la mirada política de Maturana, que es subjetiva. Claro, porque es que esto de convivir en términos de respeto y honestidad está mediado por la subjetividad que está enmarcada en los derechos humanos, en las constituciones, en las leyes. Y ahí es donde la sociedad figura como algo en constante cambio, en transitoriedad, que está atada a factores educativos, culturales, económicos. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre hace, como dice Bauman, que todo se nos vuelva como líquido, como gaseoso. ¿Por qué? Porque viene la inconsistencia de las relaciones humanas, deja de ser sólidas y empiezan a tambalear porque estamos en lo que él denominó la modernidad líquida. Para él, en la vida todas las cosas fluyen, se desplazan, se desbordan, se filtran, gotean en un periodo de tiempo, sin ocupar un espacio concreto ni definido. Así va ocurriendo. Eso nos asusta, claro que nos asusta esa modernidad líquida de la que nos hablaba Bauman. Pero si las enlazamos a este proceso, no es más sino una nueva fase de la historia humana. Y por eso es tan importante las objetividades y las transformaciones de las que hablan Maturana y Sánchez Jiménez. Porque en las transformaciones, a través de los diálogos igualitarios, podemos empatizar con el otro y entender su mundo, entender ese mundo gaseoso y esa nueva fase de la historia humana. Y las subjetividades fluyen y confluyen a través del lenguaje, en el encuentro con el otro. Entonces, si nos damos cuenta, hay toda una circularidad entre las teorías que unen los pensamientos de diversos autores para converger en una realidad actual, y quiero recalcarlo como lo dice Bauman, que no es más sino una nueva fase de la historia humana, una nueva fase donde cobra una vigencia, una relevancia absoluta, esto de poder transformar desde el diálogo y desde la empatía, Karen. De nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Infortunadamente, el tiempo es tan corto, quisiéramos decir tantas cosas,
pero creo que es un hermoso abrebocas este momento que nos has dado a todos. Por supuesto que sí, Adriana. Estoy segura de que habrán otras oportunidades para continuar lenguajeando. Y dentro de tu intervención me haces acordar de Jean-Paul Sartre y a la mente se me viene un adagio popular: cada cabeza es un mundo y cada persona es una realidad distinta. Y esos aportes Bellísimo. tan valiosos que has dado tú esta noche, los agradezco porque me permite en este momento traer a colación a Maturana, cuando nos habla precisamente de esas ilusiones y percepciones. Y para esta teoría quiero invitar a María Catalina Díaz. Ella es una de nuestras invitadas del día de hoy, coordinadora pedagógica de la Escuela Galán para la Democracia. Bienvenida, María Catalina, lenguajemos. Karen, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a todos mis compañeros, a la mesa de trabajo. Citar acá a estos interesantes autores, sí, es de verdad para mí un honor compartir lo que ellos nos han aportado en nuestras vidas y definitivamente me queda claro que Maturana, pues excelente biólogo, quien nos hace esos grandes aportes, entre ellos sobre la ilusión y la percepción. Temas tan importantes que hemos de entender, que son experiencias, ¿no? Que son únicas, que son nuestros sentires, que no es posible distinguir a veces la una de la otra, no es posible distinguirlo, pero que además para los seres humanos la realidad existe únicamente desde lo que percibimos. Lo que tú decías, cada ser es único, todos creamos nuestra propia historia, nuestro propio presente. En este sentido, según Maturana, nuestro cerebro no puede distinguir en primera instancia la ilusión de la realidad. Así entonces necesitaríamos un contexto para darnos cuenta de ello, ¿no? De cuál es cuál. Entonces, compañeros, Maturana nos deja clara que la ilusión es una experiencia que uno vive como válida en el momento de vivirla, e inválida desde otra experiencia que uno no acepta. Recordaba también a la compañera Adriana cuando hablaba de la objetividad. Es claro que nuestra ilusión y nuestra percepción pues depende de esas experiencias que tenemos, de lo que queremos y de lo que nos permitimos ver. Entonces, María Hilda, recuerdo que converge un poco en que jamás sabremos si nuestra percepción de hoy, lo que percibimos hoy, lo que creemos hoy, mañana no nos parecerá una ilusión. Eventualmente también podrá permanecer válida durante toda nuestra vida. Eso depende de nosotros. Depende del manejo que damos. Bueno, Karen, pero también quisiera hacer un aporte o tocar el tema de frente a tiempo procesal, ¿no? Que es tan importante, que nos refiere María Hilda Jiménez, nos permite conocer que pues es cada señal sociolingüística. Definitivamente los compañeros lo han expresado, qué tan importante es ello, y María Hilda pues nos lo ha dejado muy claro, que se acompaña de esas conversaciones de las cuales tomábamos ahora el tema, de esas historias pasadas, de ese presente, de ese futuro que nosotros pues de alguna manera proyectamos, teniendo en cuenta pues todo lo que tenemos ahí para crear, para tejer en ese proyecto de vida. Definitivamente se integran procesos comunicativos. Ahí es esa convergencia y es ese encuentro de la importancia de la comunicación, del lenguajear, de partir del entender, de observar, de escuchar. Y por ello, pues se nos invita, ¿no?, a que desde esa terapia familiar logremos ser un poquito más óptimos y asertivos, desde unos fundamentos claros, desde las realidades de cada integrante de la familia. Es importante ver las realidades, las necesidades de cada integrante, ¿sí? También entender lo importante de comunicar, de lenguajear, como tú lo dices, Karen, como le has llamado a este programa.
en concordancia con nuestra experiencia, que por supuesto nos permita convertirnos a nosotros en agentes fundamentales para la estructura familiar. Y a partir de ella, obviamente a partir de ella también, tendremos la oportunidad de crear y fortalecer lazos significativos al interior de esas familias, pero no desde nuestras necesidades, sino desde las necesidades, reitero, que tiene cada integrante, partiendo de eso tan importante que nos citan los dos autores. Nada, Karen, agradecerte. Para mí es un placer estar aquí. Para mí es un placer haber entendido muy claro esto de la ilusión, de la percepción, de estos temas que hemos tocado y que de alguna manera tocan también nuestra vida, nuestro perfil profesional, y definitivamente en todos nuestros roles considero que nos han hecho un gran aporte. Karen, muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a ti, María Catalina, tus aportes muy valiosos. Y para mí es un honor tenerlos a ustedes el día de hoy. Y los he escuchado, he ido tomando atenta nota para sacar unos puntos. Observo que existe convergencia entre los autores Maturana y Sánchez. El primero de ellos, la relevancia del lenguaje, los códigos lingüísticos y precisamente lenguajear está muy presente en los dos autores. Segundo, en todos sus ámbitos relacionales, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel social. Tercero, el lenguaje se convierte en estrategia y herramienta de transformación y encuentro. Y la ñapa, todos tenemos un lenguaje distinto, pero es igualmente válido. Y pues ya habiéndolos escuchado y recogiendo un poco todos estos conceptos, yo quiero terminar este programa compartiéndoles una teoría bastante interesante que he encontrado en los autores, y es que podemos pensar distinto, pero tener un proyecto de vida común. Y es que todo individuo, para convivir en sociedad, necesita del otro, de la existencia del otro, de ese reconocimiento legítimo del otro, como nos lo decía hoy nuestra invitada Adriana Benítez. Solo así podremos construir sociedad. Entonces, esa convivencia tiene que estar basado en aspectos éticos, en aspectos políticos y en aspectos democráticos. ¿Y cómo se construye la democracia? La democracia se construye a través de una palabra muy sencilla: colaboración, donde todos podamos ser muy observadores de cuando se cometen abusos, de cuando se cometen atropellos contra el otro y podamos corregirlos a tiempo. Solo así podremos ser una nación, solo así podremos compenetrarnos y poder tener esos códigos lingüísticos que nos permitan tener ese relacionamiento para poder avanzar y transformar nuestras realidades sociales. Entonces, la democracia, en definitiva, como lo dice Maturana, es una obra de arte político cotidiana. Y por eso exige reflexionar cada vez que cometemos errores, porque por supuesto como humanos erramos, pero ahí está la clave del éxito: poder identificar esos errores y poderle dar una vuelta o una transformación, en palabras de Hilda Sánchez. Y definitivamente también cobra relevancia en este momento la forma en cómo nos relacionamos como sociedad. Y específicamente, Hilda Sánchez nos trae unos abrebocas sobre este tema de códigos lingüísticos, tiempos procesales, como lo tocó María Catalina, y habla del cambio y la emergencia de recursos hacia nuevos significados. Y perfectamente en dos sentidos: cuando los enunciados negativos se dan por efecto de rebote y cuando los enunciados están acompañados de presente y de futuro. Eso no es otra cosa que, si articulamos estos códigos lingüísticos, estos tiempos procesales y contextos interactivos, pues vamos a ver que esos solapamientos para refutar la idea del otro va a tener un resignificado. No lo vamos a ver como un aspecto negativo, sino como un aspecto transformador que nos permita respetar los pensamientos, sentimientos del otro y, por supuesto, que su código lingüístico es igual al mío.
Después de haber dicho esto, les sostengo la teoría de que pensamos distinto, pero podemos tener un proyecto de vida común, que como nación generalmente se consigna en nuestra constitución política y ojalá que esa constitución fuera trabajada desde un lenguaje común, desde un lenguaje democrático, donde podamos construirlo a partir de una conversación en una especie de conspiración ontológica. Muchísimas gracias por su participación. Quisiera que en breves minutos, porque pues ya sabemos que el tiempo es oro en este programa, se despidan de todas las personas que nos están viendo para que sientan esa necesidad de volvérmelos a pedir nuevamente en un programa más adelante. Adriana, ¿qué quieres decirnos? Ay, el micrófono. No, pues muchas gracias, Karen. Creo que este es el tipo de programas que hay que hacer más a menudo, hay que lenguajear, porque en ese lenguajear pasa lo que tú dices, empezamos el encuentro con el otro desde la diferencia, y la mejor manera de construir es desde la diferencia, desde el reconocer las singularidades, las particularidades, para poder vivir en comunidad. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos muy pronto a lenguajear de otras cosas también. Por supuesto que sí. Diana Carolina. Bueno, Karen, yo los invito a que, como dice Maturana, para que todo esto funcione y todo esto que hablamos tan bonito todos el día de hoy, hay que permanecer juntos. Y para estar juntos debemos disfrutar ese estar juntos. Así que los invito a que seamos uno solo, a que permanezcamos juntos y nos disfrutemos esto tan bonito que es la vida. Gracias, Karen. Espero verte pronto. Gracias a ti, Diana. Gerson. Bueno, Karen, agradecerte mucho y también a la mesa de trabajo. No me quiero ir sin rescatar algunos aportes de ustedes que son sumamente importantes para el quehacer terapéutico. Y yo escribí aquí algunas notas. Dice, el terapeuta debe ser parte del lenguaje, ¿sí? Y el amor nos mueve a promover en el otro proyectos y cambio de vida. Adriana hablaba de la empatía, y sí que es bien importante en la terapia sistémica familiar. Las verdades deben ser vistas desde lo subjetivo, porque las absolutas le han hecho daño a los procesos. Y menos tener discursos desde el poder, sino desde el reconocimiento del otro. Tomé algún dato que mencionó por ahí Karen, Adri. Maturana e Hilda toman conceptos pasados y los replantean para actualizarlos. Qué importante es esto. Ilusión y percepción son tan ligados que por momentos no podemos distinguirlos. Lo que percibimos hoy puede que mañana no lo sea, por eso no podemos hacer de una percepción una realidad en sí misma. Podemos pensar distinto, decía Karen, así tengamos una meta en común, pero basada en la colaboración. Y hacer terapia es colaborar con el otro a través del lenguajear. Gracias y un abrazo para todas. Magnífico resumen. Creo yo que la próxima vez vamos a tener un nuevo presentador. Y María Catalina, ¿qué nos quieres decir? No, reiterarte mis agradecimientos a ti, a la mesa de trabajo, y definitivamente nuestro compañero nos deja sin palabras, lo resume todo en datos muy puntuales que considero que no hay más que agregar, sino resaltar también lo importante del reconocimiento del otro. Creo que es desde donde debemos de partir para tener éxitos en nuestros ejercicios. Mil y mil gracias a todos. Bueno, nuevamente, mil gracias por haber participado. Muchísimas gracias a ustedes que nos vieron. Por favor, sintonícenos a la misma hora y por el mismo canal. Y no olviden que el vivir humano se hace en el conversar. Esto fue Lenguajeando. Hasta la próxima.